Somos Radio LED, una nueva forma de entender la radio. Levanta la cortina País Productivo. Ideas para el desarrollo nacional. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a País Productivo, pero qué momento para estar vivos, ¿o no, Aldo Lorusso? Ay, un gran momento. Pueden mirar mis redes que puse cómo fue el día de hoy y todavía me duele la cabeza de los golpes que me di, pero no importa. Sí. Un día difícil. Llegamos físicamente, digo, hasta el estudio, que ya es un gran logro, porque sí que hubo un paro que se hizo sentir en muchos lugares de este hermoso país que es la Argentina y acá en la ciudad de Buenos Aires, con rincones de la ciudad directamente desiertos y otros nuevamente escenario de conflicto y de la represión. Todo lo que está atravesando la Argentina parece una película. No lo digo en términos de ficción. Lo digo porque nosotros es un largometraje y lo que hacemos cada semana es traer a esta mesa una escena distinta. Y todas esas escenas terminan conformando cierta unidad de sentido. Me parece incluso que esas escenas son cada vez más explícitas sobre el modelo de país que está en juego, el que quiere implementar este gobierno, el gobierno de Javier Milei, que está además teniendo el apoyo de otros. Exactamente. Que tal vez no se esperaban con la peluca. Bueno, la semana pasada, por ejemplo, represión en la plaza mientras el Senado votaba una reforma laboral regresiva, es poco decir regresiva, ¿no? Y esta semana nuevamente, hoy mismo, diputados discutiendo en el fondo, no sé si discutiendo, pero en el fondo se está, por ejemplo, se debería, en todo caso, debatir si usar o no la plata de los jubilados, ¿no? Para alimentar el sector financiero privado. Exactamente. Y en paralelo, ¿qué tuvimos? Otra imagen de esta semana que me gustaría traer a la mesa. Trabajadores de FATE en la azotea de la fábrica. Esta imagen me parece, no sé lo que opinás, pero me parece que va a quedar. No como simplemente FATE, que obviamente es una fábrica que tiene 80 años de historia, que estamos hablando del destino de... ¿Cuántas? Casi 1.000 familias. Más de 1.000 familias. Más de 1.000 familias, pero además por lo que representa, por esos 300.000 puestos de trabajo destruidos en lo que va de la gestión de Milei, esas más de 20.000 empresas destruidas también en lo que va de la gestión de Milei, y en paralelo también otra imagen para completar el panorama de esta semana. Un Milei riéndose, festejando, celebrando, abrazado a Víctor Orbán en Washington, el primer ministro húngaro, al frente de un país que está viviendo un retroceso muy preocupante en materia de calidad democrática, ¿no? Entonces esas son secuencias, pero que van hablando efectivamente, como les decía, de un proyecto que está clarísimo, ya nadie lo puede negar, no hay forma de negar cuál es el proyecto. Sí, la pregunta tal vez es qué está haciendo y qué va a hacer la dirigencia frente a eso. Eso a mí me llama poderosamente la atención, porque me parece que en cada situación, te lo voy a comparar con un problema en una fábrica o en el mantenimiento de una fábrica. Vos en el mantenimiento de una fábrica tenés lo que se llama la caja de herramientas, viste que vos también en tu casa tenés la caja de herramientas. Vos agarrás la caja de herramientas, vas a ver el problema y tenés unas herramientas y otras. Y te tenés que diseñar un plan de acción para reparar esa máquina, para ponerla de vuelta en marcha. Y tenés un plan A y tenés un plan B. Alternativo. Hay que resolver porque tiene que funcionar. Porque tiene que funcionar de alguna manera. A mí me parece que el gobierno, como vos decís, es muy claro. Tiene una caja de herramientas con herramientas de las políticas neoliberales, políticas que le quitan derecho a los trabajadores, políticas que no le interesa a la industria nacional, políticas que miran en el futuro un país primarizado. Esas son las herramientas.
Y lo que tiene el oficialismo es que tiene un líder. Porque vos estás hablando de que se rió el presidente de la nación y estás hablando de él. ¿Qué hay del otro lado? Hay otra caja de herramientas. Las herramientas están dispersas, existe la herramienta teórica, existen los colegas y amigos industriales que dirigen las uniones industriales, los que piensan que el país tiene que ser industrial, están los economistas, están los sociólogos, están todos. ¿Y qué falta ahí? ¿Quién ordena, quién saca la primera herramienta? Una articulación, Es ¿no? una articulación, es un liderazgo. O sea, para mí lo que más me impacta de Milei, como también me impactaba de Menem en su momento, era, y como fue Néstor y Cristina, la potencia de un liderazgo. Y del otro lado yo me encuentro que dirigentes importantes, la propuesta ante esta situación es resistamos, te ayudo a resistir. Oiga, no me alcanza con que me ayude a resistir. Con Porque, suerte, con suerte. claro, porque el problema de FATE, en última instancia, no lo va a poder solucionar ni el intendente ni el gobernador. Pero no alcanza con ir y palmear a los trabajadores y decir, vamos con fuerza. Y yo siento que en este momento, en esta nebulosa, está la caja de herramientas, están los enunciados, y sin embargo no está el liderazgo. Que es lo que permite y deja, de hecho, el camino despejado para llegar a esta Exactamente. instancia, ¿no? Ori, es lo mismo, no quiero ser mecanicista, como buen técnico mecánico, soy mecanicista, pero es lo mismo que te pasa ante un problema de desafío tecnológico. Hay alguien que tiene que parar la pelota, reorganizar las herramientas que tiene y liderar esa transformación o esa reparación, porque no alcanza a mí no me alcanza con contarte que FATE fue la primera empresa en Sudamérica que fabricó una calculadora que estaba a nivel de la Casio en aquel momento. Claro. O una computadora. Historia, listo, ya está. Entonces tenemos estos problemas, tenemos las herramientas teóricas, nos falta un liderazgo. Y yo cada vez lo siento más y más, este hueco que está muy difícil de completar. Bueno, justo hoy vamos a tener la oportunidad de hablar con un historiador especializado en la historia del sindicalismo, que sabe mucho también de peronismo. Ahí van a tener cositas para charlar. Vamos a tener cositas para charlar, pero me parece que se puede dar un diálogo muy interesante con vos, Aldo. Que se llama Marcos Schiavi. También vamos a contar con la participación del nuestro ministro de Economía. Ustedes ya saben, de a poquito les fuimos presentando el equipo. Tenemos a la jefa de gabinete que está todavía con olor a los gases que fueron, ¿no? Tirando en la Plaza de Congreso. Ella también estuvo allí la semana pasada, nuevamente hoy, en este escenario de represión mientras se vota en el Congreso. Así que vamos, ella es jefa de gabinete, también tenemos un ministro de Agricultura y tenemos un ministro de Economía que hoy nos va a salir un poco de ese apuro del minuto a minuto para hablar de otros aspectos que también van a tener su impacto sobre la Argentina, ¿no? En relación a Donald Trump, el jefe de Javier Milei, al menos. No queremos que sea el nuestro, No. pero estamos muy cerca. Estamos un poquito obligados. ¿Sí? En cualquier momento nos apunta en su nómina, ¿sabes? Claro, sí. A todos los que vivimos acá en la Argentina. Y también, por supuesto, vamos a intentar, pese a todo, las malas noticias y el contexto, de pasar un lindo momento, todos juntos. Así que así arranca un nuevo País Productivo. DLS Archer brinda servicios de perforación y workover en Vaca Muerta y recientemente fue adjudicada con un contrato estratégico de YPF. Además, participa en proyectos especiales de perforación no convencional en Palermo Ike y en exploración de pozos profundos. Cuenta con equipos altamente capacitados y comprometidos con la seguridad, la eficiencia y el cuidado del ambiente. Conoce más en www.dls-archer.com. País Productivo. Hecho en Argentina.
En instantes, entonces, les decía, vamos a estar en comunicación con nuestro ministro de Economía, Leandro Moral Alfonsín, para hablar de la política arancelaria de Donald Trump y cómo estas afectan a la industria. Y también qué nos va diciendo de esos acuerdos, como el, por ejemplo, del Mercosur con la Unión Europea. Así que nos vamos a correr un poquito de la inmediatez de las noticias, aunque no nos vamos a olvidar, por supuesto, de lo que está sucediendo en el Congreso, de lo que está sucediendo en las calles. Y como les decía también, más adelante vamos a tener una entrevista más específica sobre la cuestión del sindicalismo, del peronismo. Qué momento, ¿no?, para pensar esos dos ordenadores, grandes ordenadores de la vida en Argentina, de la política y del mundo del trabajo, justamente en momentos en que se está hablando la reforma laboral. Yo creo que ya estamos en línea, ¿no?, con Lea. En segundos vamos a estar hablando, y los ministros de Economía son así. Y se hacen rogar, porque sí, vienen los anuncios, ¿viste? Preparan claro, las se está poniendo la corbata, sí, ahora mismo, en cualquier, sí, momento, el saco. Díganle que hace mucho calor, que ya cambió la temperatura del día, en las calles en particular. Un comentario, mientras estamos esperando a Lea, efectivamente voy a retomar esto que decías más temprano, de ¿a qué está apuntando la dirigencia? No voy a hacer esa pregunta porque Lea ya está en comunicación. Ya están las primeras medidas. Sí, las primeras medidas están llegando de la mano de Leandro Moral Alfonsín. Muy buenas tardes, Lea, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Qué placer estar acá. Y esta vuelta, bueno, lamento no poder estar ahí, en el estudio, pero estoy acá con ustedes, mi corazón y mi alma. Te vemos perfecto y te escuchamos perfecto. Recién estábamos diciendo, tal vez no lo hayas escuchado, que nos ibas a hablar de la política, nos íbamos a correr un poquito de la inmediatez de las noticias que nos están llegando desde la Plaza del Congreso, desde muchas plazas del país, desde también la Cámara de Diputados, para hablar de la política arancelaria de Donald Trump y cómo afectan a la industria. Sí, a ver, la idea hoy es pensar un poquito en nuestra lógica de modelo para armar y pensar la Argentina y pensar los desafíos del país productivo, traer un ejemplo de algo que se discutió la semana pasada en el Congreso, no hoy con la reforma laboral, pero sí la semana pasada, que era el acuerdo Mercosur-UE, y trazar algunos debates y cómo van cambiando en el mundo en el que estamos hoy. Y para eso lo que lo que les traje hoy es discutir un poquito nuestro acuerdo Mercosur-UE, pero desde la política que está llevando Donald Trump en Estados Unidos. Ahí acabo de compartir pantalla y si ustedes pueden llegar a ver, les muestro este gráfico, que está en inglés y demás. Dice, ¿por qué este gordo me pone hoy un gráfico? Maravilloso, me encantan los gráficos, sí, pero no, por favor. ¿Por qué me están poniendo esto? Bueno, esto que ven ahí es un gráfico que muestra cómo evolucionó el empleo industrial en Estados Unidos desde que Trump anunció su política de aranceles, desde el famoso Liberation Day. Mirá. Que eso fue en marzo o abril del año pasado. Así ¿sí? es, así es. Y desde mayo lo que ustedes pueden ver es cómo fue cayendo el empleo industrial. No está al revés el gráfico. Pensé que estaba apuntando para abajo la parte de crecimiento. No, cayendo. Recordemos que Trump dice, subo aranceles para encarecer la producción china, la producción de otros países, y que se venda más producción norteamericana en Estados Unidos, mejorar mi saldo comercial en Estados Unidos y favorecer a mi industria, y eso tiene que generar más empleo industrial y más crecimiento de mi industria. Bueno, ¿qué nos muestra este gráfico? Que esa intención de que se promulgó en el Liberation Day no se dio. Ahora, la pregunta tal vez es ¿por qué? Y ustedes me preguntarán, primero, ¿por qué? Y segundo, ¿qué tiene que ver esto con la Argentina y Mercosur-UE? Ya vamos a llegar ahí. Bien. Pero, a ver, en primer lugar, lo que podemos decir es que hay unas 3 razones para explicar por qué este empleo va cayendo. La primera tiene que ver con el aumento de los precios de los insumos. Cuando lo que hizo Estados Unidos fue subir los aranceles a, por ejemplo, la producción china, lo que vos tuviste en consecuencia es que aumentó el precio de los insumos que venían de China para la producción estadounidense. Las fábricas ya no son como en 1950, 1960, donde muchos insumos los podían tener localmente. Hoy,
vivimos en un mundo globalizado, por más que ahora se esté fragmentando, y ese mundo globalizado compra insumos de distintas partes del mundo. A Aldo le pasa en su empresa, por ejemplo. Muchos insumos vienen de afuera. Si sube mucho el precio de esos insumos, bueno, para empezar, te aumenta el costo. Pero segundo, y para eso les voy a mostrar otro gráfico que ven acá. Ay, pero cuántos gráficos. Me gusta, Por favor. El aumento de las tarifas, el aumento de los aranceles, impactó en los precios. Eso que ven ahí ese grafiquito muestra cómo el aumento de los aranceles impactó en el índice de precios al consumidor de Estados Unidos. ¿Sí? Sí. En los productos vinculados a la suba de aranceles, cómo subieron de precio. Esto afecta directamente el bolsillo de los trabajadores, de la gente que tiene que comprar esos productos. ¿Y esto por qué lo podemos ver en Estados Unidos tan rápido? Bueno, en economías ordenadas, cuando vos tenés un hecho puntual, como puede ser, suben las tarifas, bueno, podés medir rápidamente cómo impacta eso, por ejemplo, en precios. En economías como la nuestra, mucho más desordenadas, por decirlo de alguna manera, que haya un aumento de la inflación puede tener que ver con muchísimas variables, no solo con una. Acá estamos aislando el efecto, ¿sí? Pero bueno, esto es cómo impactó en precios. Y en tercer lugar, que vos subas los aranceles y demás, hace que te empieces a desacoplar de China, que te empieces a desacoplar de los chinos, y eso tiene un impacto en que, bueno, tan rápidamente vos no podés seguir produciendo si de golpe te falta el insumo chino. Hay un último gráfico que les quiero mostrar, que es cómo las importaciones chinas fueron cayendo su participación dentro de las importaciones totales de Estados Unidos. Se espera que para este año, para el 2026, los niveles de participación china en lo que importan los estadounidenses esté al nivel del 2001. O sea, retroceder 20 y pico de años, un momento en el que China no era la economía que era hoy. Entonces, ¿qué podemos ver? Que esos efectos, aumento de costos, aumento de los precios y el riesgo de desacoplarse, generaron un efecto negativo en la industria. Y eso se ve en la caída de los puestos de trabajo de industriales en Estados Unidos. Y vamos a la pregunta nuestra, que es la pregunta original. Eso. Claro. ¿Cómo lo como en la Argentina? A mí qué me importa. ¿Qué corno es tiene que ver eso? con nosotros? Si yo no vivo en Milwaukee, claro, yo vivo en Minnesota, provincia de Santa Fe, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Bueno, es una pregunta completamente válida, pero tiene que ver con que, bueno, esta discusión que estamos mostrando y estos números que podemos ver de cómo una economía grande y desarrollada como la de Estados Unidos decide cerrarse, automáticamente eso tiene un efecto negativo en el mundo de hoy en su industria. La semana pasada acá en Argentina discutimos en el Congreso Nacional la aprobación o no del acuerdo Mercosur-UE. Acuerdo que lo que hace es abrir mercados, tanto para los países del Mercosur en Europa como para los europeos en el Mercosur, y que no es algo de los últimos 2 meses, que no es algo del último año, es algo que se viene discutiendo hace 30 años, ¿sí? Es un acuerdo que lo que genera son preferencias arancelarias para una multiplicidad enorme de productos. Si uno se tiene que meter adentro del acuerdo Mercosur-UE, uno ve que hay sectores que se ven beneficiados y sectores que ven ciertos problemas porque van a tener que competir con producción europea. Entonces, si uno va a los ganadores, uno puede ver que, no sé, el sector energía y minería va a ser un ganador del acuerdo, porque Europa busca diversificar proveedores de minerales críticos y ahí es una oportunidad para ese sector de la Argentina. Hablo de Argentina un poquito, por más que hablemos del Mercosur. Sí. Me centro en los efectos argentinos. La agroindustria y los alimentos argentinos es un ganador neto porque es un acceso libre de aranceles para el 99% de nuestras exportaciones agrícolas hacia Europa. Esto incluye dulce de leche, Malbec, frutas, hortalizas, o sea, productos elaborados. Así que ahí hay otro ganador. La pesca argentina va a ser un ganador inmediato porque la mayor parte de los productos entran con arancel cero desde ahora, desde la vigencia del acuerdo. Apenas entra en vigencia, cuando lo terminen de aprobar en Europa, la pesca argentina entra. Pero después hay sectores que son sensibles. Por ejemplo, la automotriz.
por ejemplo, el autopartista, donde tenemos acá al amigo Aldo sentado, que tiene una oportunidad, pero también es un mercado sensible. Maquinaria y equipos, porque acá pueden entrar maquinarias que que tienen ya varios años, y los aranceles bajan de 14, 20 como están hoy, que bajan a 0. Entonces, bueno, ¿cómo haces para competir? Es algo bueno porque te tecnificás, es algo desafiante para los productores de maquinarias acá. Y entonces ahí cuando vos ves esas sensibilidades, que también se replican en químicos y farmacéuticos, que por supuesto están en los mercados internistas como textil y calzado, digo, cuando vos ves eso, lo que te das cuenta es, che, mirá, ¿qué pasó en Estados Unidos cuando se cerró? Cayó el empleo industrial. Obviamente, yo no parto desde el mismo lugar que Estados Unidos, pero Estados Unidos poniendo aranceles tuvo un efecto negativo. ¿Y cuál sería la solución para el caso que vimos recién de Estados Unidos y China? Y ser más productivo, ser más competitivo, es decir, invertir más en política industrial, en innovación, en investigación y desarrollo. ¿Cómo nos tenemos que parar en Argentina ante un acuerdo con el Mercosur-UE? Che, mirá, acá me abren un montón de mercados. O sea, yo puedo exportar mucho más de lo que exporto hoy. Eso va a tener un efecto concreto en mis exportaciones. Pero hay muchos segmentos que tienen que competir. Esos segmentos no entran ya mismo en competencia, sino que tienen distintos años. Por ejemplo, en autopartes, el arancel cero entraría de 10 a 15 años. Es algo que se tiene que definir en letra chica todavía. Para maquinaria y equipos, en 10 años. Para textil y calzado, en 12 años. Para químicos y farma, en 10 años. Para automotriz, terminales automotrices, en 7 años. ¿Qué quiero decir con eso? Que tenemos dos caminos. O nos paramos en una posición cerrada de decir, no tenemos que confiar en estos acuerdos, o podemos decir, es el momento para definir una política industrial en la que sí podamos aprovechar lo que estamos haciendo en materia del acuerdo Mercosur-UE. Si yo me paro en contra de manera cerrada, no estoy entendiendo hoy en qué mundo me toca jugar. Si yo protejo industrias de manera ciega, sin fecha, sin estrategia, voy a terminar con un perjuicio más grande que un beneficio, como hoy le está pasando a Estados Unidos en el ejemplo que estoy tomando para que sea disparador. Entonces lo que digo es, el tema no es que me tengo que cerrar, sino que tengo que discutir las condiciones de adaptación. Utilizar estos plazos de grabación y plantearme qué sectores quiero promover, qué tecnologías tengo que favorecer, qué inversiones tengo que estimular y dar crédito para sumar tecnología y que esos sectores puedan competir mejor. ¿Cómo tengo que preparar a mis trabajadores para esos mercados? ¿Con qué educación? ¿Con qué ecuación mercado interno, mercado externo? Entonces el problema en Argentina no es este acuerdo, no es el acuerdo, sino que ninguna de estas preguntas, tal vez, amigos queridos, que estoy haciendo, se estén discutiendo verdaderamente. Ni en el Congreso, ni fuera del Congreso. Te agrego. Sí, adelante, Ori, perdón. Sí, que todo lo que estás planteando está a años luz, efectivamente, de los debates que está planteando, si se puede decir debates, el gobierno. Lo que vos estás diciendo es necesitamos un modelo productivo para que esas oportunidades que eventualmente se podrían presentar lo sean efectivamente. Si no, son simplemente condiciones de mercado que cambian, pero para que eso se traduzca en algún crecimiento, algún desarrollo, algún horizonte, digamos, para la Argentina, hay que ponerle pensamiento a qué modelo de país, qué modelo industrial, qué modelo productivo queremos. Y agrego una cosa, en esta línea con eso, no solamente coincido en esa síntesis, sino que agrego un par de cosas más. El problema no es el acuerdo, sino que es las condiciones que hoy tenemos de costo y competitividad divergentes de esos valores internacionales que nos hacen no competitivos, es decir, la cancha no está emparejada. Claro. Y la coyuntura actual, venimos de una semana donde cerró FATE, donde sabemos bien todas las noticias de la semana, o sea, hay una coyuntura de destrucción de capacidades productivas. Por eso, más importante es para nosotros hoy pensar en clave de política industrial. Una política industrial que tenga objetivos, incentivos, controles, que haya premios y castigos si se cumplen los objetivos o no de política industrial. Si yo te bajo un impuesto, que compitas mejor. Es decir, el mensaje que quiero dar es promover y no proteger. Tenemos que promover a nuestra industria y no proteger porque sí, sino promover para generar empleo, para generar ese desarrollo que nos es tan esquivo y salir de la lógica de péndulo. Y por último, entender que también la geopolítica manda. Si en un mundo que está hiperfragmentándose, yo me caso con uno solo y no abro la cancha, no empiezo a abrir juego comercial, tecnológico y productivo con varios jugadores más, no es inteligente en el mundo que se está, no sería inteligente en el mundo que se está armando hoy. Es decir, esto lleva 30 años de negociación, con lo cual, de los debates que tuvieron que ver la semana pasada y que tal vez hoy nos quedan un poco viejos, porque el tema hoy es la reforma laboral, no olvidemos que todo esto tiene que tener un trasfondo atrás de decir, bueno, ¿para qué hago las cosas? ¿Para qué hago el acuerdo Mercosur-UE? Bueno, para abrir mercados.
¿Y qué pasa en el mundo del trabajo y cómo tengo que adaptar el mundo del trabajo? ¿Es avasallando derechos o es pensando en cómo trabajo más y mejor para estos desafíos productivos que tengo? Todo tiene que ver con todo. El tema es decidir qué es lo que queremos discutir. Lea, muchísimas gracias. La próxima te queremos acá, en persona. La próxima estoy ahí, obviamente por temas de transporte no pude estar Y ahí, o sea, no sí. pude llegar a tiempo por una cuestión Pero transporteril. están los Pero eso taxis, es una excepción y no una norma. están los taxis chinos que ya te traen por el aire. Bueno, están un poco lejos. No, No, no olvídalo. llegan hasta acá Pronto. tan al sur los chicos. No llegan, no llegan. Te mandamos un abrazo enorme. Muchísimas gracias. Chau, chicos. Estuvo con nosotros entonces ministro de Economía, de Finanzas, pero también de Desarrollo Productivo, Leandro Mora Alfonsín en País Productivo. Petropac es la empresa líder en Argentina en fabricación de envases flexibles. Si sos productor o envasás alimentos, productos de limpieza o alimentos para mascotas, pensá en Petropac. Petropac tiene la solución en envases para vos, ofreciendo envases en formatos innovadores que protegen tus productos y con impresiones de la más alta calidad. Búscanos en www.petropac.com o también nos podés escribir a info@petropac.com. Así se dice Petropac, líder en envases flexibles. País productivo. Un país que hace. El aporte de Lea es esencial porque es verdad que con ese minuto a minuto en el que estamos viviendo en los últimos días en la Argentina, se nos escapan algunos avances, algunas decisiones, algunos debates que sin embargo hacen a la Argentina productiva. Ahora en este contexto de reforma laboral y en un escenario que vuelve a poner en discusión derecho, representación y modelo de país, hoy vamos a poner el ojo en un actor central del mundo del trabajo y también fundacional del periodismo, que son los sindicatos. Y entonces tenemos el placer de estar en comunicación con Marcos Schiavi, historiador especializado en historia del sindicalismo, exdirector del Archivo General de la Nación, exdirector también nacional electoral y autor de varios libros, entre ellos Los sindicatos y el primer peronismo, editado por Futurock. Marcos, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muchas gracias por llamarme. Gracias por el contacto con País Productivo. Es medio inevitable, tenemos acá pantallas con lo que sigue sucediendo en la Plaza del Congreso y también la votación en diputados. Voy a empezar con la siguiente pregunta. Me parece que la reforma laboral está tocando el núcleo mismo de la razón de ser del sindicalismo, ¿no? Que son los derechos laborales. ¿Te parece que la CGT está a la altura de este momento histórico? Bueno, primero y principal, yo soy de los que piensan que nosotros tenemos el país lindo que tenemos, que tiene sus bemoles, tiene sus problemas y sus baches, pero que básicamente es un país muy lindo. Por muchas razones, una de ellas es porque tiene un movimiento obrero organizado grande y con historia, ¿no? La CGT prontamente va a cumplir 100 años. Ahora bien, claramente el avance del gobierno con la reforma, el avance sobre distintas herramientas que tienen los trabajadores y sus organizaciones para defenderse, da cuenta de una situación de debilidad, de retroceso, de una agenda a la defensiva. ¿Eso es solamente responsabilidad de la actual conducción de la CGT? Yo no creo que es un proceso, como soy historiador, muchas veces me sale la idea de que es de larga duración y que esta larga duración de un retroceso, sobre todo en el dinamismo, ¿sí? Yo, porque no le quiero caer a nadie en particular, vuelvo a decir lo mismo, creo que con los sindicatos es desde donde se puede construir colectivamente para que la mayoría de los argentinos estén mejor. Dicho eso, creo que hay una pérdida de dinamismo en los últimos años que hace que
la CGT no interpele a toda la clase trabajadora. ¿Qué quiero decir con eso? Que es que hay veces que la CGT se queda solamente en los organizados y la realidad es que la mitad de los trabajadores argentinos son no registrados o monotributistas. A esos trabajadores creo que el desafío, sea ahora en esta coyuntura o de acá para adelante, es volver a representarlos. Justamente, ¿cómo se vuelve a construir? No sé, tal vez es demasiado decir volver a construir, pero ¿cómo se puede volver a estrechar el vínculo con la clase trabajadora? Porque tensión siempre hubo, digo, entre la conducción de la CGT o cualquier sindicato y aquellos que la conducción debería o representa o intenta representar. Esto siempre existió, pero es verdad que en los últimos años, y ahí a veces es difícil discriminar qué es la construcción mediática, ideológica y qué es la realidad, pero hay una sensación, entonces hablo desde la subjetividad, de cierto distanciamiento o desconexión. Entonces, ¿cómo se vuelve a estrechar ese vínculo con esta clase trabajadora de ahora? Voy a ir a esa respuesta. Primero quiero ir a un punto anterior que mencionás, que es, bueno, la CGT y el sindicalismo en general no es todo lo mismo. ¿Qué quiero decir con eso? Puede haber sindicatos en donde el vínculo con sus trabajadores sea más lejano y más indirecto, no sé, pienso en comercio, pienso en construcción, pienso en gastronómicos. Ahora, hay otros dirigentes y otras organizaciones que por la misma dinámica laboral que tienen son más orgánicos y dinámicos. Te pongo aceiteros o te pongo la UOM, pero que tiene que ver particularmente con la forma de insertarse económicamente de esa actividad en la economía argentina. En el segundo punto que decís vos es, bueno, ¿cómo volver a representar? Yo creo que ahí hay una conexión que, por ejemplo, te pongo un ejemplo de Ubaldini, tal vez uno de los grandes dirigentes sindicales argentinos. Nadie recuerda que Ubaldini era dirigente del sindicato de cerveceros. Muy pocos, no sé. Aquellos que estudiamos sindicalismo o que somos de Quilmes como me toca a mí, pero no muchos más. Ahora, la realidad es que en ese momento, en los salida de la dictadura y el alfonsinismo, Ubaldini logró conectar con las necesidades. Bueno, tal vez el desafío ahora es intentar hacer un pantallazo de dónde estamos. ¿Y qué es donde estamos? Sí, bueno, donde estamos es en una coyuntura donde hay mucha gente que trabaja muchas horas y que no llega a fin de mes. Eso no sucedía o venía no sucediendo en los últimos tiempos, y eso es un desafío. O sea, hay que recomponer los ingresos de los trabajadores. Hoy en la reforma laboral no está eso, pero claramente el desafío es que los trabajadores, después de una década perdida de ingresos, vuelvan a poder saber que si trabajan 8 horas por día de lunes a viernes, van a llegar a fin de mes. Eso hoy no está resuelto. Y un segundo punto, que tal vez es más grave que eso, y lo pensaba hoy en relación a los 90, yo vengo de una familia que mi papá se quedó 9 meses sin empleo en los 90, de clase media baja, y la realidad es que por lo menos en ese momento había un horizonte de que vos sabías de que algo, que si ibas a estudiar a la universidad después ibas a poder trabajar, o de que sabías de qué se podía llegar a trabajar en el mediano o largo plazo. Hoy eso no está claro, ¿no? Hoy creo que este es el primer gobierno que no se preocupa por decirle, sobre todo a los ciudadanos de las grandes urbes, de los grandes conurbanos, de qué van a trabajar. Claro. Y esos dos puntos, el futuro del trabajo y la coyuntura donde el ingreso no alcanza, sin duda tiene que unir lo diferente. Porque usted me puede decir, bueno, es diferente el de Rappi que el de la UOM y es diferente el camionero que el trabajador rural. Pero al final del camino hay un mínimo común denominador, que es ellos lo único que tienen es su trabajo y ese trabajo se vende a alguien que lo paga y que hoy en día lo está pagando poco. Y eso hace que sus condiciones de vida sean malas y su futuro sea incierto. Creo que ahí hay un mínimo común
desde donde se puede conectar más allá de la heterogeneidad. Marcos, ¿cómo estás, Aldo? Te saluda. Hola, ¿cómo andas? Bien, yo un poco repasando mi estudio de historia, la CGT, como dijiste, tiene más de 100 años, o sea, es anterior al surgimiento del peronismo. De hecho, la operación más interesante de Perón es aliarse o tomar a la institución CGT y transformarla en movimiento vertebral, los trabajadores con la central organizada en esos. Previamente a eso, creo que lo leí en un libro de Julio Godio, si no me equivoco, que hizo la historia del sindicalismo, en los grandes debates por los sindicatos o por rama, por empresa, que ya quedó saldada en la época antes de la constitución del peronismo, ¿no? El sindicato único. En el 74, recién a la vuelta de Perón, vuelve una rediscusión de los convenios colectivos bastante fuerte, se vuelve a ordenar, que son los convenios que todavía de cierta manera nos rigen con esta falsa idea de la modernización que viene por el desarme de los convenios. Pero hay una cosa que a mí me preocupa porque sí sería una ruptura. Primero, que siempre arriba de la CGT hubo una cabeza un líder que organizaba todo el movimiento y la CGT era parte. Pero segundo, dentro de este proceso también yo veo esto del intento de la ruptura del sindicato único. Y yo te hablo como empresario, para mí sería un desastre que no haya un sindicato único y que haya negociación por empresa. ¿Vos crees que esa discusión falta claridad en el empresariado, no en el movimiento obrero, ¿no? Te estoy poniendo solo en los que están dentro de los convenios que todavía existen, ¿no? Pero ¿crees que hay como una disociación o falta de claridad en eso? Yo creo que el desconcierto sobre qué se produce y cómo se trabaja en Argentina no es solamente del sindicalismo. Yo creo que, bueno, lo estamos viendo, ¿no? O sea, un empresariado que de manera, no quiero decir homogénea porque nunca hay homogeneidad, pero sí mayoritaria, apoya medidas que en el mediano o largo plazo pueden hacer que dejen de ser empresarios. Vamos a ponerlo en esos términos. Con respecto a lo que decís del modelo sindical y la forma, yo creo que ahí hay un punto que es interesante para repensar, que es la CGT de 1930, la que se conforma en 1930, se conforma en oposición a otros sindicatos que eran más anarquistas, sobre todo anarquistas, y había una discusión sobre el modelo sindical que tenía que ver con el cambio de cómo se estaba produciendo en Argentina. Eso hizo que se generara una modernización, sí, en ese momento la modernización, luego la segunda posguerra, pero lo que era moderno en 1945, 80 años después, puede bien no ser moderno, claramente puede no ser moderno, y el desafío no es atarse para siempre a un status quo, sí reconocer que lo que nos trajo hasta acá es un modelo sindical fuerte, pero sin duda, si las formas de producción cambian, las formas de organización tal vez cambien. No estoy diciendo tirar por la ventana todo lo hecho, sino que claramente la forma de organizarse de los trabajadores que van a una fábrica todos los días, 8 horas, se encuentran en el comedor, salen y se toman el mismo colectivo, no es lo mismo que los trabajadores que hacen home office o los trabajadores que trabajan en una aplicación o etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como un primer punto para mencionarte ahí es, yo no creo que haya que tenerle miedo a los cambios en las formas, porque finalmente el objetivo central es organizar a los desorganizados, es organizar a los trabajadores que no vayan de a uno a negociar en condiciones desventajosas. En relación a los sindicatos únicos y los sindicatos por empresa, yo creo que ahí va a depender mucho de la dinámica que tome el conflicto laboral, vamos a poner en esos términos. Un sindicato por empresa puede ser un sindicato muy apegado a la conducción empresarial o puede convertirse en lo que se convirtió en los sindicatos cordobeses de los 70, en la vanguardia revolucionaria del 73, del 69 al 73. Sí, yo creo que va a desorganizar y creo que la previsibilidad que piden cierto empresariado, rompiendo el sindicato por rama, no se va a construir. No ese es el camino para generar la previsibilidad que necesitan las inversiones, supuestamente.
Poniendo ahora el foco más específicamente en esa lectura, ese diagnóstico que nos estás compartiendo sobre el peronismo, quiero entender que el primer peronismo se estructuró sobre una alianza muy sólida con el movimiento obrero. ¿Qué cambió en esa relación, poniéndole justamente esa perspectiva histórica y pensando también en esa perspectiva histórica a la imagen que tuvimos hoy de algunos gobernadores, de algunos diputados, dándole el quórum, ¿no?, al gobierno para avanzar en esa reforma laboral muy regresiva? ¿Es una crisis coyuntural o estamos ante una transformación mucho más profunda de ese vínculo? Yo creo que no hay peronismo sin sindicatos, vamos a poner esos términos. Ha habido sindicatos sin peronismo, sí, pero peronismo sin sindicatos no. Los peronismos más interesantes condujeron expresiones sindicales ya lanzadas y con una agenda a la ofensiva, ¿sí? O sea, tanto lo que se habla en el 45 como lo que se habla en el 2003, había una agenda previa que la conducción política transformó y supo entender y aplicar. Creo que hoy la dinámica en la que estamos es de vuelta defensiva y creo que el desafío, aunque estemos ante una derrota, aunque estemos a una semana, 2 semanas o un mes de la aprobación de una ley claramente regresiva de transferencia de ingresos, eso no hay mucha vuelta que darle, o sea, en los planteos incluso más prolijos del oficialismo necesitamos que los empresarios ganen más para que los trabajadores puedan llegar a ganar después que lo ganen los empresarios. No, ese es el planteo progre dentro del gobierno, ¿no? Dentro de eso, bueno, tal vez en el momento de derrota sea también un momento de armar una agenda a la ofensiva. ¿Qué significa eso? Bueno, Eso. ¿qué es una agenda a la ofensiva? Y bueno, una agenda a la ofensiva es, si en la Argentina y en el mundo va a haber más productividad, si por cada minuto que trabajas se genera más valor, porque hay más inversiones tecnológicas, más tecnología aplicada, inteligencia artificial, etcétera, etcétera, bueno, eso significa que con menos tiempo se produce más. Por ende, la discusión pasa a ser o más plata o más tiempo, por ejemplo, por poner una discusión, ¿no? La discusión sobre el tiempo es una discusión que se cerró, por lo menos en la discusión argentina, hace 100 años. La ley que pone la cantidad de horas es más vieja que los convenios colectivos, que supuestamente son muy viejos, vamos a poner así. Entonces, una modernización en Argentina podría ser trabajar menos, cobrar más y trabajar menos. ¿Eso es hoy utópico? Y sí, parece utópico si uno mira lo que está pasando en el Congreso. Ahora, sin una agenda para dónde caminar, es difícil moverse, vamos a ponerlo en esa cuestión. Y en relación a lo de los gobernadores, me parece que es un signo de un tiempo que ya lleva bastantes años, de que hay una crisis de la idea de nación en nuestro país. Y esa crisis de la idea de nación, en la idea de que nos sentimos fraternalmente hermanos y hermanas entre un rionegrino y un marplatense, y un salteño y uno de Morón, hace que en el caso de los gobernadores la mirada esté muy puesta en lo que pasa en la provincia y no en lo que pasa en la nación. Eso debilita necesariamente a una expresión política como es el peronismo, que hizo una de sus banderas el proyecto nacional. Bueno, con la nación debilitada es difícil pensar un proyecto nacional. Hablando de construir una agenda ofensiva, existe, no sé si es una pregunta con alguna respuesta, pero ¿estás viendo en otros lugares del mundo experiencias sindicalistas o de movimientos políticos que incorporen a sindicatos y que puedan dar inspiración o marcar una guía o que te parezcan interesantes en todo caso para traer al contexto también argentino, sabiendo que, bueno, cada contexto tiene lo suyo, ¿no? Sí, en 3 casos paradigmáticos hoy, en España, aparte de 3 casos muy cercanos por distintas razones. España, Brasil y México, en los 3 lugares se discutió, algunos ya se avanzó y en otros se está avanzando,
en retrotraer la cantidad de horas necesarias para poder vivir bien. Claro. En México se votó hace muy poco. Hace muy poquito, sí. En Brasil, Lula está fuertemente con una campaña. En España ya se aplicó. Bueno, son procesos que van de la mano de la modernización. Básicamente, si hace 100 años, con las herramientas y los procesos que había hace 100 años, un trabajador necesitaba trabajar 48 horas semanales para poder vivir, 100 años después, es lógico que trabaje menos para poder vivir, no más. Hoy lo que tenemos es un pico de horas trabajadas. Hoy tenemos trabajadores que tienen 2 o 3 trabajos para llegar a fin de mes. Bueno, eso nos pone en el siglo XIX, no nos pone en el siglo XXI. Claro. No sé si te quedó alguna pregunta. ¿Hay algo que no te hayamos preguntado y que te parezca interesante destacar de este momento de la Argentina? Primero les quiero agradecer, me sentí muy cómodo. Segundo, creo que sí, la coyuntura parece compleja. Es una coyuntura que se va acelerando todo el proceso muy rápidamente, ¿no? Lo que antes tardaba más, hoy parece que en un mes se saca una reforma laboral, que era la reforma que se venían pidiendo desde hace décadas, desde un sector patronal. Pero a mí me parece que es un modelo que a la mayoría de los argentinos hoy puede interpelarlo a alguna parte de ellos por la cuestión lógica de cierta estabilización económica, de pasar la inflación de 200 a 30. Pero en el mediano y largo plazo, los argentinos, como cualquier ser humano, quiere vivir bien. Y si este gobierno no le ofrece nada en ese sentido, si el camino parece un camino en donde no hay trabajo, ¿no? O sea, donde no queda claro cómo vas a poder vivir, y si tenés 18 años ya ni siquiera te sirve ir a una universidad, y que parece que lo único que puedes hacer es timbiar o en la bolsa o en las apuestas deportivas. Y bueno, eso tiene patas cortas. Ese es mi punto central. Sí, estamos pasando un mal momento y un momento de derrota, pero me parece que las victorias esas pueden hacer pírricas. Es un territorio en disputa, ¿no, Marco? Como en tantos otros aspectos de la Argentina productiva, me parece que ahí también. No hay batallas perdidas para siempre ni ganadas para siempre, ¿no? Nada es para siempre. Hay una canción, creo, ¿no? Sí. Marcos, te mandamos un abrazo enorme. Muchas gracias. Gracias, Marcos. Gracias a vos. Marcos Schiavi, historiador especializado en historia del sindicalismo, del peronismo también, autor de varios libros. Lo recomendamos, por supuesto. Sí, en este momento el contrapunto en la región a lo que viene impulsando Javier Milei es efectivamente el gobierno de México, el gobierno de Claudia Sheinbaum. Avanzó hace poquitos días en el recorte de la jornada laboral. Hay que decir que las y los mexicanos venían trabajando muchísimo. De 48 horas van a pasar a 40 horas de forma gradual. Se va a empezar a implementar a principios del año que viene, en 2027. El objetivo es llegar a ese recorte para 2030, y ella está siendo como el contrapunto de Javier Milei en ese aspecto también. No es lo que no fue objeto de la charla de hoy, pero en algún momento puede serlo en esta mesa, porque tiene todo que ver con la Argentina productiva, que también acaba de anunciar políticas de fomento del cine en momentos en que se está tratando acá de destrozar, ¿no? De desguazar por completo el Inca. Trata al cine como una actividad productiva, no solo cultural, sino como una actividad cultural, y se junta con tiempo libre, lo que fue el modelo de Argentina de hasta la década del 60, hasta el golpe militar, ¿no? El tiempo libre también te hace de la forma de vivir. Todos, empresarios y trabajadores, necesitamos nuestro tiempo libre. Lo que hay que decir también que México ya hace unos años viene invirtiendo en infraestructura, modernizando. Sí. Nosotros en Argentina pagamos en internet caro y todavía tenemos problemas de conectividad. Entonces eso hace un poco lo que decía Marcos de la competitividad, la modernización de la economía. Estamos como en un loop que no podemos salir, ¿no?
Así es. Simplemente para cerrar sobre la cuestión, porque me parece interesante lo que acaba de decir, que ella considera, Claudia Sheinbaum, su gobierno, su administración, su gestión, al cine como una industria y entonces busca políticas que permitan a esa industria seguir existiendo, pero no solamente seguir, como mantenerse en el tiempo, sino desarrollarse en el tiempo. Además de la cuestión más... no sé si simbólica, porque es concreta, pero no es exactamente lo que genera divisas, que es la cuestión desde dónde uno va contando las historias. Claro. Y eso igual me parece un capital simbólico que no es menor, porque pasa con la industria del cine, pero pasa con la industria en general. Desde dónde, ¿no? Uno se planta frente al resto del mundo. Bueno, volvemos en instante para el tramo finalísimo de País Productivo. Si buscas un lugar para desconectarte del ruido y conectar con la naturaleza, Carmen de Areco te espera. Un destino donde la tranquilidad se siente en cada rincón, con paisajes que invitan al descanso y la aventura. Vení a disfrutar del aire puro, de la hospitalidad de su gente, de una experiencia única en el corazón de la provincia. Carmen de Areco, donde el tiempo se vive diferente. Te esperamos. País Productivo. Si no está en marcha, no está al aire. Minutos finales de este País Productivo que se fue volando, ¿no? Nuevamente. Siempre se va volando, sí. En la previa teníamos más contenido todavía. Teníamos, por ejemplo, previsto también hablar con nuestro ministro de Agricultura, pero con un poco de suerte la semana que viene ya va a Con estar... importantes medidas anunciadas para el agro. Sí, como lluvia. Que, por ejemplo, sí, me llegó ese comunicado oficial. Oficiales. Mientras estaba bailando ahí en Washington, Milei dijo, saquemos algo y que llueva. Bueno, está lloviendo de alguna manera. Gases en la Plaza del Congreso porque esto sigue siendo muy tenso y también sigue tenso el clima dentro del Congreso. Vamos a aprovechar ese tiempito, ese margen de tiempo cortísimo, pero para decirles, pónganos un me gusta, un pulgar para arriba. ¿No es el like al vivo? Es el like al vivo, totalmente. O pero después like al que queda. Porque nosotros somos gente ya modernizada. Claro, sí. Ahora tenemos nuestro propio canal de YouTube. Nos pueden mirar, por supuesto, a través de este canal de YouTube de Radio LED. Y estamos muy contentos de ser parte de esta casa hermosa. Pero también tenemos canal de YouTube propio. Ahí vamos a poner los recortes de las entrevistas, las columnas, las presentaciones de nuestros distintos ministros. También nos pueden seguir en Twitter, en Instagram, en Facebook. Facebook ha vuelto, ¿o no? Facebook ha vuelto. Vuelve a ser el lugar de... Yo dejé de utilizarlo unos años atrás y ahora me están diciendo, che... Me llamó Mark Zuckerberg. ¿Por qué no lo usás? Está complicado, Mark. No sé si te dijo, está ahí con la justicia. No, solo me comentó eso. No me comentó nada más. Te comentó lo importante. Para que borro el mensaje. Claro, borralo ya. Bueno, estamos ahí en todas esas plataformas. Estamos también en paisproductivo.com.ar, que es el portal de País Productivo. Somos un programa de radio, pero también tenemos un portal de noticias sobre todas esas temáticas que nos convocan al aire una vez a la semana, todos los jueves a las 18. Vamos a terminar con una ronda de agradecimientos, obviamente para Paula Varela, que está en la producción y coordinación de aire y que está en la Plaza del Congreso todos los jueves, también los miércoles y también los martes, los viernes, todas las veces. Trajo la pimienta para el lomo a la pimienta. Llegó y dijo, no los puedo saludar porque tengo todavía gases en... Bueno, no es divertido, obviamente, pero quiero decir que ella está poniendo el cuerpo. También le vamos a agradecer a Nicolás Cabrera, que está en la puesta al aire y la operación audiovisual de todo al mismo tiempo. Ahora queremos ver de qué se ríe. ¿De qué se están riendo? ¿Qué dije? Dije una, ¿no? Me equivoqué. O yo. ¿Qué dijo Aldo? ¿Qué dijimos? Se los escucha, ¿eh? Hola. Aclaren qué gases tengo encima, por favor. No. Qué mal pensados. No, nunca hubiéramos hecho un chiste así. Mirame, por favor.
¿Vos un chiste así? No. No. No, bajo Jamás. ningún concepto. También le vamos a agradecer a Hernán Di Bello, que es asesor, ¿no? De la Sí, presidencia. La sería presidencia la tiene Aldo Epa, Lo no ruso. sabía. Pero ahora te voy a saludar a vos también. Le agradecemos a Juan Manuel Colombo, nuestro ministro de Agricultura, y a Leandro Mora Alfonsín, que participó del programa de hoy y que participa País Productivo desde hace años, que es nuestro ministro de Economía. Y entonces, Aldo, ¿qué tal? ¿Cómo la pasaste? Presidente, ¿qué tal? Ya, gracias. Gracias. Ahora voy a festejar en este momento. Claro, tenemos mucho para celebrar. ¿Te sentís más livianito de derechos, no? Porque nos vienen quitando tantos derechos que nos sentimos como... No sé, yo como soy de la patronal, no sé qué sentir. Pero vos sos de los empresarios que nos gustan, Sí, que queremos. hay muchos, ¿eh? Sí, hay muchos, que además la de pelean uno. todos los días y que no están de acuerdo con esto porque, como siempre dice un pyme, abre la puerta y está el trabajador ahí y sabemos, tanto ellos como nosotros, del momento difícil que estamos pasando. Así que... A diferencia de Mark Zuckerberg, por ejemplo. Exactamente. O de otros nacionales que también Nacionales. conocemos. Así que, Aldo, nos volvemos a ver el jueves que viene. No hay excusa, estamos acá El al jueves aire, que viene ¿no? estamos ahí, sí. Bueno, a todos ustedes que tengan una hermosa, hermosa semana. Síganos, ¿sí? Y nos volvemos a encontrar el jueves que viene. Chao, chao. No more shoes, no more blues. Walking down the street in the sunlight, drinking booze. Somos radio en vivo. Somos podcast. Somos música. Somos noticias. Somos cultura joven. Somos Radio LED. Una nueva forma de entender la radio.